Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. La lectura está tomada del primer capítulo del Evangelio de San Marcos, versículos del 14 al 20. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, que eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Papa Francisco ha querido que en todas las iglesias se resalte, se tenga una oración muy especial para que nosotros los cristianos nos acerquemos más a la Biblia. Fíjense ustedes, el Papa ha decidido que este tercer domingo del tiempo ordinario se dedique a la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros hablando de la importancia de la palabra de Dios y diciendo que si no leemos la Biblia, nuestra vida cristiana es incompleta? Puedo hasta utilizar una frase que les puede llamar la atención, y es la siguiente: si no leemos la Biblia, nuestra vida cristiana tiene muy pocas posibilidades de ser perfecta. Esto quiere decir que si realmente nosotros queremos encaminarnos hacia la perfección cristiana, es necesaria y fundamental la lectura de la palabra de Dios. ¿Cuánto empeño por decir que los niños de catecismo? ¿Cuánto trabajo, cuánto esfuerzo por decir que los jóvenes del catecismo, que la gente que asiste a los templos, necesitan ser formadas en la palabra de Dios? Las personas necesitamos ser formadas en la palabra de Dios. Y la gente
muchas veces consigue muchas excusas o tenemos excusas y se nos presentan obstáculos para leer la palabra de Dios. Los niños de la catequesis deben aprender sus oraciones, está bien. Los niños de la catequesis deben seguir alguna guía para su catecismo, está bien. Guía que les hable de los mandamientos, de los artículos del credo, de las oraciones, de cómo prepararse para los sacramentos, de cuáles son los mandamientos, cuántos son, cuáles son y cuántos son los sacramentos. Todo eso está bien. Pero mejor todavía, los niños tienen que ser formados allí, desde la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, aprendiendo a invocar al Espíritu Santo para comprender la lectura de la palabra de Dios. Porque la gran excusa es: yo no leo la Biblia porque no entiendo nada. Pues nuestra Biblia católica tiene al final de cada hoja o en medio de las hojas una línea allí que atraviesa la hoja, y debajo están algunas explicaciones que hace allí el especialista, la persona que se ha encargado allí de hacer ya unos estudios previos de hagiografía, no de geografía, que también lo saben, de hagiografía, que tienen que ver con ese comentario de hermenéutica de la palabra de Dios. Pero también tienen al sacerdote, tienen a las personas que conocen de la palabra de Dios para acercarse y no hacer una interpretación personal y entonces decir barbaridades tomando como base a la palabra de Dios. Hoy es un día especial en la iglesia, en el mundo, porque el Papa ha querido que cada pastor, que cada sacerdote haga hincapié en la palabra de Dios, para que sea leída. Y los niños, como digo, que se acostumbren desde pequeños a invocar la acción del Espíritu Santo, a leer allí de manera atenta y concentrada, y puedan también después hacer silencio. Un silencio que no es dejar de hablar, que no significa solamente callarse, sino un silencio para la meditación, para la reflexión, para el eco que produce la palabra de Dios en mi vida interna, en mi corazón, en mi mente. Esto es muy importante. La palabra de Dios es fuente de sabiduría, es fuente de entendimiento. La palabra de Dios nos dan los temas para tratar en familia. ¿Cuáles son los temas que tratamos nosotros en familia o cuando nos reunimos en una panadería, que ahora por el COVID debiéramos evitar las reuniones? ¿Cuáles son los temas que tenemos nosotros y llevamos a la mesa en las familias cada vez que nos acercamos a comer? ¿Cuáles son los temas? Temas sociales, temas políticos, temas económicos. Llevamos también las preocupaciones, llevamos también los proyectos, pero muy poco, porque poco se lee o nada que se lee la Biblia, muy poco se tratan los temas bíblicos que alimentan, que ponen las bases y que nos hacen a nosotros llevar una vida cristiana y espiritual sólida, construida sobre roca. Porque el personaje central y fundamental de la palabra de Dios se llama Jesucristo. Allí están las palabras de Jesús, hoy en este evangelio que acabo de leer. Por eso siempre digo Marcos, porque hay gente que sí se acerca a la palabra de Dios y la abre la Biblia.
Y entonces arriba están los títulos del libro y buscan a Marcos. Y siempre digo unos números que no tienen una revelación de juegos de azar o de lotería, sino para ubicarnos allí en el texto. Y digo Marcos 1. Cuando digo Marcos 1 me refiero al número grande que se consigue dentro del texto bíblico y que nosotros llamamos capítulo. Luego digo, y versículos del 14 al 20, que son los números más pequeños, o versos que se consiguen dentro del texto o al margen del texto que leemos. Necesitamos leer la palabra de Dios. Quien lee la palabra de Dios escucha su consejo. Quien lee la palabra de Dios y se acerca a la palabra de Dios tiene una audiencia privada con Dios. ¿A quién no le gustaría tener una audiencia privada con Dios? A solas, de tú a tú, de Él con nosotros. ¿A quién no le gustaría? A cualquiera. Hasta el que no crea en Dios le gustaría hacerle algunas preguntas y tener algún acercamiento para interrogar y para aclarar ciertas cosas y dudas que tenemos de la vida. Pues quien se acerca a la palabra de Dios se acerca a Cristo. Quien se acerca a Cristo se acerca a Dios. Y también, como decía San Jerónimo, quien desconoce la Biblia porque no la lee, porque no se acerca a ella, desconoce a Cristo, aunque se llame cristiano. La Biblia es fundamental en nuestra vida cristiana, los sacramentos también, pero todo es en base a la Biblia. La misma iglesia está sostenida sobre la palabra de Dios. Si le quitamos la palabra de Dios a la iglesia, no sería tal la iglesia. Pudiera ser la reunión de cualquier otra cosa, con cualquier otros fines, pero no con mandatos exclusivos de Jesucristo, no con la palabra directa, clara de Dios a nosotros los hombres. ¿Qué dice hoy este texto que acabo de leer? Dice que Jesús, cuando iba por allí hacia Galilea, se dedicó a hablarle a la gente diciéndoles: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. ¿Por qué? Porque todo lo que se había anunciado ya se había cumplido en Él. Él era el anunciado de esta palabra del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento que tiene sentido porque anuncia a Cristo y consigue su plenitud cuando vino Cristo. Por eso dijo: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. ¿Quién es el reino de Dios? Jesucristo. Está cerca, está entre ustedes. No dejen perder la oportunidad de acercarse. Nosotros no podemos perder la oportunidad de acercarnos a Cristo cuando tenemos una Biblia en la casa. Así que hay que sacar la Biblia de donde está. Aquellos que la tienen en un maletero, aquellos que la tienen en un adorno, en una biblioteca o sobre un atril allí con una luz. Esa Biblia tiene que llegar a nuestras manos. Tenemos que leerla y releerla una y mil veces, poco a poco, como un alimento. 1, 2, 3 líneas en el día, pero leerla como alimento de vida espiritual. Y Jesucristo dice en este texto que he leído a la gente y nos dice hoy a cada uno de nosotros: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Para acercarse a Jesucristo, y cuando yo tengo buena intención de leer la Biblia, es porque estoy dispuesto a cambiar muchas cosas que no me hacen bien a mí, para mi vida espiritual, y que no le hacen bien también a aquellas personas que están a mi alrededor, a los cercanos, a mis familias, a mis amigos, a mis conocidos. Tengo que arrepentirme y creer en el Evangelio. Arrepentirme de
muchas veces la sordera a propósito que tengo para con respecto a la palabra de Dios. Ojalá nosotros no seamos sordos a tu voz, dice por allá la antífona de un salmo. Nosotros estamos siempre atentos y prestos para escuchar muchas cosas que nos interesan, no importa la edad que tengamos. A veces decimos, es que yo a veces no oigo la palabra de Dios porque soy sordo, me cuesta oír. Pero yo voy pasando por allí, cerca de la residencia o por el abasto allí de la zona donde vivo, y dicen, mire, ese fulano, y me señalan, yo inmediatamente digo, ¿que yo qué? Ahí sí oigo. ¿Qué está hablando usted de mí? O si oye una noticia acerca de la pensión o acerca del día de un pago extra que me van a dar, ahí sí estoy yo oyendo y haciendo o buscando que se haga silencio en la casa porque necesito escuchar tal o cual noticia que me conviene. Pues que ese mismo interés lo tengamos para escuchar la palabra de Dios. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esto es una frase que oímos por allá al inicio de la Cuaresma, pero que hoy está aquí en Marcos capítulo 1, versículos del 14 al 20. Y no olvidemos que se completa esta lectura con otra palabra maravillosa que le dice Jesús a los apóstoles y que hoy nos dice a cada uno de nosotros también. Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres, porque ellos trabajaban allí en el mundo de la pesca. Y Jesús le dice, síganme y los haré pescadores de hombres. La invitación es para nosotros también hoy. Síganme. No tiene sentido una vida cristiana sin seguir a Cristo. Y no tiene sentido una vida cristiana sin pescar a los demás, es decir, hacer que los demás se acerquen a Cristo. Esto es fundamental y esta es la misión de cada uno de nosotros, por si alguien se está preguntando todavía a estas alturas qué papel debe hacer o qué función debe cumplir en este mundo. Hay gente que se preocupa por esto. ¿Qué vine yo a hacer en este mundo? Aquí están las palabras de respuesta para aquellos que tienen esa interrogante. Síganme y los haré pescadores de hombres. Desde allí mismo, desde donde hacemos vida cotidiana, desde donde practicamos el día a día, en nuestras propias circunstancias y desde nuestros propios ambientes. Finalmente, no adoramos a la Virgen. La queremos mucho. Le damos un puesto muy importante en la vida de la iglesia. Tiene un puesto importante allí en la palabra de Dios. Fue importante en el momento de la cruz, donde Cristo nos ofreció a todos la salvación y nos la deja allí como madre en la persona de San Juan. Pero también fue aquella que una vez lo buscó en la sinagoga y le dijeron a Jesús, allá afuera te busca tu madre y tus hermanos. Y la gente se queda pensando nada más solamente en los detalles, en la forma y no en el fondo. Ah, es que Jesús tuvo más hermanos. Ah, es que María dio a luz mucho más hijos. En vez de continuar leyendo y meditando la frase que sigue, cuando Jesús dijo, mi madre y mis hermanos. Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Son aquellos que están dispuestos a cumplir con la voluntad de mi Padre. Pues María, hoy, bajo la advocación de la Virgen de la Paz y tantas advocaciones, pero que es la misma Madre de Jesús, la misma María de Belén, hoy María es un ejemplo a seguir por parte de nosotros también. Sin olvidar que el centro y el paradigma es Jesucristo. Pero María es un ejemplo para disponernos a escuchar la palabra de Dios. Ella lo escuchaba todo de su Hijo Jesucristo. Cristo, que es palabra de Dios. Lo escuchaba todo.
y lo meditaba con gran silencio en su corazón. Y algo importante, lo ponía en práctica. Una vez que nos acerquemos a la palabra de Dios, estamos llamados a ponerla en práctica como lo hizo María y decir como ella dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.